me compré toda esta lana para hacerme un suéter. Esta vez no cometí el mismo error que cometí con este y es 100% acrílico, así que esta no me va a picar. Por suerte esta lana ya viene ovillada, así que eso es algo que me salvo de hacer, está buenísimo. Es bastante fina, así que voy a utilizar un gancho de 3 milímetros creo. Y bueno, así que ahora voy a comenzar haciendo la muestra de tensión. Bueno, acá ya hice la muestra. Siempre hay que realizar una muestra de 10 por 10 y realizar el punto con el que vamos a hacer la mayoría del suéter. En el caso de que el cuerpo del suéter tenga un tipo de punto y las mangas otro, entonces yo en ese caso hago dos muestras, hago una para el cuerpo y otra para las mangas. Pero en este caso, como va a ser el mismo punto tanto para las mangas como para el cuerpo, hice una sola muestra. En este caso utilicé una aguja de 3 milímetros y es, como ven, todas varetas. El suéter va a tener un punto fantasía en una parte, pero es mínimo, entonces como la mayoría va a ser en puntos vareta, la muestra la hice en puntos vareta. Bueno, ahora me vengo a mi planilla calculadora de puntos y la voy a empezar a completar. Voy a comenzar poniendo el hilo utilizado. Yo en este caso estoy utilizando un Manila 100% acrílico. Y el gancho que voy a utilizar, ven, acá ya lo completé, es uno de 3 milímetros. Ahora voy a empezar a poner los datos de la muestra. En este caso, bueno, la muestra para el cuerpo de 10 por 10 centímetros. El punto que utilicé, entonces, como les había dicho, es vareta o punto alto. Pongo vareta. La cantidad de puntos, entonces me vengo a la muestra y cuento cuántos puntos hice para llegar a mi muestra de 10 centímetros. En este caso me abarca 10 puntos. Entonces vengo acá y en cantidad de puntos pongo, 20 puntos. Y ahora cantidad de vueltas, entonces cuento cuántas vueltas me llevó para llegar a los 10 centímetros. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Entonces pongo 10. Entonces, para llegar a mi muestra de 10 por 10, me llevó 20 puntos y 10 vueltas. Ahora, voy a hacer lo mismo para las mangas. Como en este caso la muestra es la misma, voy a repetir lo mismo que puse para el cuerpo. Vareta, cantidad de puntos 20, cantidad de vueltas 10. Aunque sea la misma muestra, tanto para el cuerpo como para la manga, lo tengo que completar igual, porque si yo no completo acá en la muestra de la manga, no me va a calcular en forma correcta ni la cantidad de puntos que tengo que hacer, ni vueltas para hacer el suéter según mis medidas, y tampoco me va a calcular bien la cantidad de material que voy a utilizar. Entonces siempre tienen que ir completas estos dos cuadros, tanto el del cuerpo como el de mangas, salvo que esté haciendo un chaleco. En ese caso sí, esta parte no va nada. Y ahora, por último, lo que voy a hacer con la muestra es pesarla. Entonces la pongo sobre la balanza y me da que mi muestra pesa 4 gramos. Entonces me vengo acá en la planilla donde dice peso de la muestra en gramos y pongo 4. Y repito lo mismo para la muestra de las mangas, 4. Bueno, y ahí ya tendría la planilla completa con respecto a todo lo que sería muestra. Entonces, en esta parte ya habría terminado
Y ahora tengo que empezar a tomar las medidas, ya sea para mí, me tomo mis medidas si el suéter es para mí, o bueno, pongo las medidas de la persona para la que voy a hacer el suéter. La primera medida es el contorno de cabeza. Entonces vas a tomar el centímetro y te vas a medir así, acá. A mí en este caso me dio 56 centímetros. Esa sería la primera. La segunda medida que tenés que tomar es el contorno de pecho. Entonces te vas a pasar el centímetro por abajo de los brazos, vas a respirar y ahí sin soltar el aire te vas a medir. A mí me dio 102. Por las dudas lo hacemos una vez más para asegurarnos que esté bien. Vamos a volver a pasar, respiramos y volvemos a tomar, sí, 102. La tercera medida que vamos a tomar es la sisa. Entonces, para eso vamos desde acá del medio, más o menos de donde comienza el cuello, y nos vamos a ir para el costado. A esta altura, no muy arriba, no muy cerca de la axila, sino más bien ahí. De esta manera tomamos la sisa, me dio 28. Por las dudas vamos a medir una más. Ahí. Sí, me da en 26, 28, vamos a ponerle 27. Bien. Ahora la cuarta medida es el largo de manga. Para tomar la medida del largo de manga, lo que tenemos que hacer es tomarla con el brazo de esta manera, no con el brazo estirado porque nos va a quedar corto. Entonces lo que hacemos es, ponemos acá de donde empieza el hombro, tomamos, si es lo estamos haciendo para nosotros es un poco más complicado, pero si es para otra persona es más fácil. Ahí, tomamos para que el centímetro nos pase así por el codo y ahí vemos acá cuánto nos da. ¿Ven? A mí me dio 60. Por las dudas lo vamos a hacer una vez más. Ponemos acá, tomamos el centímetro, a ver si llega a ver así, de esta manera, que me pase por el codo y ahí con el dedo lo trabo y veo que me dio 60 centímetros. Esa es la forma de tomar el largo de manga. Y ahora por último el largo total. Eso va a depender del largo que querramos el suéter. Vamos a venir desde acá y ahí vamos a ver. Yo por ejemplo si lo quiero del mismo largo que esta remera que tengo, mido y me dio 61 centímetros. Ahora me vengo a mi planilla de calculadora de puntos, me vengo a la parte donde dice medidas y acá empiezo a cargar los números que me habían dado esas medidas. En contorno de cabeza me había dado 56, en contorno de pecho me había dado 102, en profundidad de sisa me había dado 27, en largo de mangas 60 y en largo total 61. De esta manera yo ya le pasé todos los datos a la calculadora para que ella sola me determine cuánto material voy a necesitar para hacer todo el suéter y también que me vaya diciendo cuántos puntos y cuántas vueltas tengo que dar de acorde a las medidas que yo le pasé. Recuerdan que habíamos cargado el tema de la muestra, ¿ven? Ahí yo había cargado cuánto me había dado la muestra de tensión para el cuerpo y la muestra de tensión para las mangas. Y acá cargamos las medidas. Entonces, ya si vamos un poquito más abajo en la planilla, ya la planilla me calcula automáticamente la cantidad aproximada, ¿sí?, de material. Entonces me dice cuánto voy a utilizar para el cuerpo en gramos, cuánto voy a utilizar para las mangas y el total. Entonces aproximadamente voy a utilizar 410 gramos para realizar este suéter. Y ya ahora si seguimos bajando
en nuestra planilla, ya comenzamos con la parte del canesú. La planilla nos va a permitir elegir un canesú rectangular o uno circular. Yo en este caso voy a hacer un suéter con canesú rectangular. Ahora con la lana y la aguja en mano vamos a aprender a hacer las cadenas de inicio que tenemos que arrancar desde acá, desde el cuello, para comenzar nuestro suéter. Para eso nos vamos a nuestra calculadora de puntos. Esto era lo que habíamos completado hasta el momento. Habíamos completado el hilo que habíamos utilizado. Yo en mi caso utilicé Manila 100% acrílico. Había completado el gancho, es un gancho de 3 milímetros. Y los datos de la muestra. Muestra para el cuerpo y muestra para la manga. Ambas muestras de 10 por 10. Y luego, más abajo, acá había completado las 5 medidas que necesitaba para hacer el suéter. Contorno de cabeza, de pecho, sisa, largo de mangas y largo total. Y acá había puesto los valores que me había dado de acuerdo a mis medidas. Posteriormente, más abajo, habíamos visto que la calculadora automáticamente nos dice cuánto material vamos a utilizar. En mi caso, si vengo acá al total, veo que voy a utilizar aproximadamente, esto no es 100% así, pero bueno, es un aproximado como para tener una idea, 410 gramos. Y si seguimos bajando ya en nuestra planilla, vemos que vamos a comenzar con el canesú. Como les había dicho, la planilla les permite hacer dos tipos de canesú, uno rectangular y uno circular. Yo en este caso voy a hacer uno rectangular, entonces me voy a guiar por este cuadro. ¿Sí? Este de acá no lo voy a tener en cuenta. Entonces, como ven acá, tenemos cadenas según contorno de cabeza. Entonces, acá yo voy a tener que completar cuántas cadenas me lleva a mí mi contorno de cabeza, que en mi caso, si vengo más arriba y busco mi contorno de cabeza, son 56 centímetros. Entonces voy a empezar a hacer cadenas, ¿sí? Y voy a ver con cuántas cadenas llego a los 56 centímetros. Una vez que tenga ese número de cadenas, lo coloco acá. Bueno, yo acá ya hice mis cadenas, hice 115 cadenas y llegué a mis 56 centímetros. Entonces voy a ir a la planilla. Entonces vengo acá donde dice cadenas según contorno de cabeza y acá en esta celda voy a poner 115. Bueno, seguimos. Entonces, de esas 115 cadenas, ¿sí?, que yo acá ya las tengo, la calculadora me indica que yo para comenzar a hacer el canesú tengo que tener un total de 120 cadenas. Y les voy a explicar por qué. Para los que ya saben hacer canesú, saben que el canesú se divide en 4 partes. Se divide en delantero, trasero y 2 hombros. Se los voy a dibujar por ahí para los que no están muy familiarizados con esto, así entienden de qué se trata. El canesú sería esto. Esto sería la parte delantera, esto la parte trasera, acá un hombro y acá el otro hombro. Ese sería el esquema. Y cada una de estas rayitas sería una esquina, o sea, tiene 4 esquinas. Entonces, según nuestra calculadora y según mis medidas, esto a ustedes le puede dar otro número según las medidas que ustedes hayan puesto más arriba. Mi delantera va a tener 35 cadenas. Obviamente la parte trasera igual y los hombros 23. Entonces significa que acá tengo que tener 35,
acá 23, acá 35 y acá 23. Si ustedes suman 35 más 23 más 35 más 23 les da 116. Entonces, ¿por qué yo tengo que arrancar con 120 cadenas? Porque necesito 4 cadenas más, ¿sí?, para las esquinas. Por eso yo a estas 115 cadenas que tengo acá le voy a agregar 4 más. Entonces tengo 115, 1, 2, 3, 4. Ahora tengo 120 cadenas y lo que voy a hacer es cerrar la cadena, o sea, desde la primera cadena voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí ya tengo lo que sería este círculo para comenzar a tejer. Yo voy a comenzar de esta esquina y voy a ir haciendo hacia allá. Entonces, las esquinas se hacen de la siguiente manera. Ya vamos a comenzar con el punto que vamos a realizar el suéter. Yo en mi caso voy a hacer varetas. Entonces comienzo con 2 cadenas, hago una cadena más y en el mismo punto voy a hacer una vareta o punto alto. Ahí ya hice una esquina. Ahora, según el dibujo, acá tengo que hacer 23 varetas. Entonces me paso al punto siguiente y comienzo a hacer 23 varetas. Yo lo voy a hacer para que no se haga tan largo y nos vemos al final de esa parte. Bueno, yo acá hice las 23 varetas, o sea, terminé esta parte. Ahora lo que tendría que hacer es esta esquina. Entonces me voy al siguiente punto y voy a repetir lo que se hace siempre en las esquinas, que es una vareta, una cadena y una vareta en el mismo punto. Y ahora ya voy a hacer esta parte, que son 35 varetas. Una vez que llego acá hago la esquina, que recuerden que es vareta, cadena, vareta en el mismo punto. Luego las 23 varetas acá, esquina, y voy a terminar con las 35 varetas. Bueno, yo acá ya llegué al final, fui dando toda la vuelta hasta que llegué acá, que es donde había empezado. Estoy ahí en esa parte. Entonces ahora voy a cerrar con un punto deslizado, pasando, ¿se acuerdan que en la primera parte habíamos hecho 2 cadenas más una cadena y una vareta? Bueno, ahí se formó como un agujerito, ¿ven? Bueno, dentro de ese agujerito voy a pasar y ahí voy a hacer mi punto deslizado. Y ya desde acá arranco mi segunda vuelta. Bueno, ahí ya tenemos, esperen que voy a correr el teléfono para que se vea mejor. Ven, ahí ya tenemos el inicio de nuestro canesú. Esto que teníamos acá en dibujo, ya lo tejimos. Ahora, a partir de la vuelta número 2 en adelante, hasta que terminemos la sisa, vamos a repetir lo mismo. Lo que pasa es que, como vamos a ir aumentando en las esquinas, esto cada vez se nos va a ir haciendo más grande. Entonces, voy a comenzar la vuelta número 2 haciendo 2 cadenas, una cadena más y dentro de ese mismo agujerito de la esquina voy a hacer una vareta. Ahí ya volví a hacer la esquina. Ahora voy a comenzar a hacer todas varetas o puntos altos hasta llegar a la otra esquina. Bueno, yo ya hice esta parte, que sería la parte de un hombro, y ya llegué a la segunda esquina. Entonces, dentro de la esquina voy a hacer
lo que hacemos siempre en las esquinas. Una vareta, una cadena y una vareta en el mismo punto. ¿Sí? Entonces ahí ya terminé la parte del hombro. Ahora voy a hacer esta parte que sería la parte trasera. Nuevamente todas varetas. Bueno, acá terminé de hacer las varetas de la parte trasera. Llegué a la esquina, como ven, entonces hago una vareta, una cadena y una vareta. Y ahora voy a seguir haciendo de la misma manera lo que es la parte del hombro. Voy a llegar a esta esquina, voy a repetir vareta, cadena, vareta en el mismo punto de la esquina y voy a terminar de este lado la parte delantera. Así voy a seguir haciendo una X cantidad de vueltas. ¿Cuántas vueltas vamos a tener que hacer? Bueno, eso es según las medidas del suéter que ustedes estén haciendo y eso se los va a decir la calculadora. Les voy a mostrar en mi caso. Acá en mi calculadora con las medidas que yo estoy haciendo, estamos acá, ven, en la parte de lo que es el canesú rectangular. Venimos acá donde dice total de vueltas y a mí la calculadora me indica que tengo que hacer 28 vueltas. Entonces voy a seguir tejiendo de esta manera, como les indiqué, hasta tener 28 vueltas. Yo en este caso voy a hacer el suéter con la mayoría de este punto, pero me gusta que en la parte del delantero va a tener un punto fantasía. Entonces, siempre cuando estoy haciendo los hombros, el trasero y hombro, voy a hacer vareta, y cuando esté haciendo esta parte, siempre en cada vuelta voy a hacer algo distinto, voy a hacer ese punto fantasía. Pero bueno, eso es de acuerdo al gusto. Si ustedes se quieren hacer que todo el suéter sea igual, siguen tejiendo todo igual hasta llegar a la cantidad de vueltas que les indique a ustedes la calculadora. Por ejemplo, en mi caso 28.